Esta noche en Miedo con Mau no vamos a hablar de fantasmas. Vamos a hablar de algo más perturbador: poder, dinero y secretos que todavía incomodan a los más influyentes del mundo. Un hombre con acceso a presidentes, empresarios y celebridades. Una red de abusos que operó durante años. Una muerte en una celda que oficialmente fue un suicidio, pero que hasta hoy sigue generando dudas. El caso de Jeffrey Epstein no solamente es una historia criminal, es un recordatorio de que el verdadero terror no siempre se esconde en la oscuridad. A veces se sienta en las mesas más exclusivas del planeta. Prepárate, porque esta historia no trata de monstruos imaginarios, sino de los que caminan entre nosotros. ¿Qué tan oscuro puede ser un secreto cuando está protegido por millones de dólares y amistades poderosas? Esta noche, en Miedo con Mau, no hablamos de leyendas, hablamos de un hombre real, un hombre que desde el 2019 se convirtió en sinónimo de poder, corrupción y silencio. Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense que durante décadas construyó una fortuna rodeada de misterio. No tenía una carrera tradicional en Wall Street, no era una figura pública constante, y sin embargo, se movía entre presidentes, empresarios, científicos y celebridades. Fotografías, eventos privados, reuniones. Su agenda parecía la de alguien intocable. Pero detrás de esa fachada de éxito, las autoridades comenzaron a descubrir algo mucho más perturbador. En el 2008, Epstein enfrentó cargos en Florida relacionados con explotación sexual, sobre todo de personas que no eran mayores de edad. Sin embargo, logró un controvertido acuerdo judicial que le permitió cumplir una condena reducida. Ese acuerdo fue duramente criticado años después, cuando se reveló el alcance de lo que realmente investigaba. En julio del 2019 fue arrestado nuevamente, pero en esta ocasión por cargos federales de tráfico sexual de menores en Nueva York. Según la acusación, durante años había reclutado y abusado de adolescentes utilizando su influencia y su red de contactos para mantener un sistema de explotación oculto tras mansiones, vuelos privados y promesas de oportunidades. Un mes después de su arresto, mientras esperaba juicio en una cárcel federal de Manhattan, Jeffrey Epstein fue encontrado sin vida en su celda. La muerte fue oficialmente determinada como suicidio, pero las circunstancias, fallos en la vigilancia, cámaras que no funcionaban, guardias que no realizaron rondas adecuadas y se quedaron dormidos, generaron una ola de dudas que aún persiste. Nunca hubo un juicio federal, nunca se escucharon todas las declaraciones en una sala pública y muchas preguntas quedaron suspendidas en el aire. El caso de Epstein no solo es la historia de un criminal, es el reflejo de cómo el poder puede crear sombras tan densas que parecen imposibles de atravesar. Es la inquietante sensación de que a veces la verdad se mueve en círculos exclusivos, lejos del alcance de la mayoría. Y aquí es donde te dejo pensando. Si no hubiera muerto en 2019, ¿qué nombres habíamos escuchado en el juicio público? ¿Crees que toda la luz de la verdad sobre este caso ya está o apenas conocemos la superficie? Me gustaría leerte en los comentarios, saber hasta aquí qué es lo que opinas de este caso. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto millones de documentos sellados comenzaran a salir a la luz, revelando nombres, fechas y conexiones que durante años estuvieron ocultas? Tras su arresto en el 2019 y su muerte mientras esperaba juicio, la presión pública no desapareció. Al contrario, creció. Sobrevivientes, periodistas y ciudadanos exigían algo claro: transparencia. Querían saber quién sabía qué y desde cuándo. Con el paso de los años, tribunales federales y autoridades estadounidenses comenzaron a desclasificar y publicar miles y luego millones de páginas relacionadas con investigaciones, declaraciones, agendas de vuelo, contactos y procesos judiciales vinculados al caso Jeffrey Epstein. Parte de esta liberación se dio por órdenes judiciales, otra por nuevas disposiciones legislativas orientadas a garantizar mayor acceso público a los archivos relacionados con la red de Jeffrey Epstein. Sin embargo, la publicación no fue un simple, ni mucho menos absoluta. Muchos documentos aparecieron con secciones tachadas, nombres protegidos, información reservada para resguardar víctimas o personas que no enfrentaban cargos de manera formal.
Las autoridades han sostenido que las redacciones buscan proteger la privacidad y la seguridad de sobrevivientes y terceros no acusados. Pero para una parte de la opinión pública, esas líneas negras sobre el papel se convirtieron en un símbolo inquietante, porque cada archivo liberado confirmaba algo. Epstein no operó en aislamiento, tenía una red social extensa y poderosa, y aunque aparecer en una agenda o en un registro de vuelo no implica delito, el solo hecho de ver ciertos nombres en documentos oficiales intensificó el debate global. La publicación masiva de estos archivos no trajo un cierre definitivo, trajo más preguntas, más análisis, más escrutinio público, y quizás ahí está lo más perturbador. No solo lo que los documentos dicen, es lo que no dicen. Es lo que está cubierto por tinta negra, es lo que jamás llegó a ser expuesto en un juicio completo. En un mundo donde toda la información es poder, la transparencia también lo es, pero incluso millones de páginas pueden dejar una sensación de vacío. Ahora te pregunto, ¿crees que la liberación de estos archivos acerca de la sociedad se acerca a la verdad? ¿O solo revela fragmentos cuidadosamente filtrados? ¿La transparencia parcial es suficiente cuando se trata de un caso de esta magnitud? ¿Qué es más inquietante? ¿Lo que sabemos del caso Epstein o lo que aún permanece oculto tras páginas censuradas y silencios legales? Cuando comenzaron a publicarse miles de documentos judiciales, el mundo esperaba revelaciones explosivas tras el caso Jeffrey Epstein. Y sí, hubo nombres, agendas, declaraciones, pero también hubo algo más perturbador: tachones. Secciones completas ocultas, identidades protegidas. Las autoridades explicaron que muchas de esas redacciones buscaban proteger a víctimas y a personas que no enfrentaban cargos formales. Legalmente eso es comprensible, pero en la opinión pública, cada línea negra se convirtió en un símbolo de desconfianza, porque la pregunta era inevitable: ¿se estaba protegiendo a víctimas o a personas poderosas? En medio de esta controversia, un nombre tomó protagonismo definitivo: Ghislaine Maxwell. Maxwell, empresaria británica y expareja de Epstein, fue arrestada en 2020. En 2021 fue declarada culpable en un tribunal federal de Nueva York por cargos relacionados con tráfico sexual de menores y por ayudar a reclutar a adolescentes para Epstein. En 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión. El juicio de Maxwell fue clave porque, a diferencia de Epstein, sí hubo un proceso completo ante jurado. Hubo testimonios, evidencia, declaraciones bajo juramento, pero aún así, muchas preguntas más amplias sobre la red de contactos y posibles responsabilidades adicionales quedaron fuera del alcance del veredicto. Cuando se liberaron nuevos documentos judiciales en años posteriores, algunos incluían referencias a Maxwell y a personas mencionadas en testimonios. Es importante entender algo: aparecer en un documento no significa culpabilidad. Sin embargo, el impacto mediático fue enorme. Para algunos, la condena de Maxwell representó justicia. Para otros, fue solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Y es aquí donde el caso adquiere un tono casi inquietante de manera documental. Un hombre muere antes de enfrentar juicio. Su colaboradora es condenada. Millones de páginas se publican, pero no responden todas las preguntas. El sistema judicial actuó. Hubo condenas, hubo procesos formales. Eso es un hecho. Pero la percepción pública sigue marcada por la sensación de que la historia completa tal vez nunca se contará en su totalidad. Porque el verdadero peso de este caso no está solamente en los tribunales, está en la confianza, en la duda, en la sombra que deja. Por eso te pregunto, ¿crees que la condena de Ghislaine Maxwell cerró el capítulo más oscuro de esta historia? ¿O sientes que todavía hay piezas que jamás veremos encajar? ¿Y si el caso Epstein nunca fue solo una isla, sino una red que cruzaba continentes? Durante años la imagen pública del caso se concentró en un lugar específico: Little St. James, la isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Ese punto en el mapa se convirtió en un símbolo, en sinónimo de secretos, pero las investigaciones oficiales y los documentos judiciales dejaron claro algo inquietante: las actividades y los contactos de Jeffrey Epstein no estaban limitados a un solo territorio. Epstein poseía propiedades en Nueva York, Florida, Nuevo México, París.
Sus registros de vuelo mostraron viajes internacionales frecuentes. Se reunió con empresarios académicos y figuras influyentes en distintas partes del mundo. Eso es un hecho, documentado en procesos judiciales y archivos oficiales. En los últimos años, incluyendo 2025 y lo que va de 2026, autoridades de distintos países han revisado información financiera, movimientos internacionales y posibles vínculos relacionados con lavado de dinero y estructuras empresariales conectadas al círculo de Epstein. Algunas investigaciones han explorado transacciones y contactos en Europa, Medio Oriente, especialmente en contextos financieros y filantrópicos. Es importante ser claros. Hasta la fecha, no existe evidencia judicial pública que pruebe una red criminal formal operada en Medio Oriente, ya sea también en México o en Cuba, bajo una dirección directa. Sin embargo, como ocurre en casos de alto perfil financiero, las revisiones internacionales buscan más que nada determinar si hubo flujos de capital, sociedades o contactos relevantes que puedan tener implicaciones legales. En México y el Caribe, el interés ha estado más relacionado con rutas de vuelo privadas y conexiones empresariales en la región. En el caso de Cuba no hay casos con cargos ni investigaciones públicas formales que lo vinculen directamente con actividades criminales en la isla. Lo que existen son análisis periodísticos sobre sus movimientos internacionales, el alcance de su red social y hasta el nombre de Fidel Castro. Lo inquietante no es una teoría secreta, lo inquietante es la escala. Un hombre con acceso global, cuentas, propiedades, reuniones en distintos países. Un caso que obligó a autoridades internacionales a mirar archivos financieros con lupa. Un eco del caso no terminó en el 2019. Este eco sigue generando revisiones, solicitudes de transparencia y presión pública para que cualquier posible vínculo internacional sea aclarado oficialmente, porque cuando una red toca múltiples fronteras, la verdad también debe cruzarlas. Aquí es donde te invito a pensar y a que me comentes. ¿Crees que las investigaciones internacionales lograrán cerrar todos los cabos sueltos? ¿O este caso quedará como uno de esos expedientes globales donde siempre parece faltar una pieza? ¿Qué tan perturbador es descubrir que un hombre acusado de tráfico sexual tenía acceso directo a algunas de las mentes y fortunas más poderosas del planeta? Cuando los documentos y testimonios del caso Epstein comenzaron a hacerse públicos, no solo revelaron acusaciones criminales, revelaron algo más inquietante: una red social que alcanzaba a presidentes, magnates, científicos y líderes de opinión. Uno de los nombres más vinculados fue el de Leslie Wexner, empresario multimillonario y fundador de L Brands, también fundador de Victoria's Secret. Wexner fue durante años el principal cliente financiero de Epstein y le otorgó amplio control sobre su patrimonio. Con el tiempo, declaró haber sido engañado y afirmó que Epstein actuó de manera indebida en el manejo de su dinero y también de su imagen. El expresidente Bill Clinton apareció en registros de vuelo del avión privado de Epstein. Clinton reconoció y sostuvo públicamente que desconocía cualquier actividad criminal. Pero recordemos también el caso de Mónica Lewinsky. Por su parte, Donald Trump tuvo relación social con Epstein en los años 90 y principios de los años 2000. Existen fotografías y declaraciones que confirman que se conocían. Sin embargo, Trump ha afirmado que rompió relación con él años antes de su arresto y ha negado cualquier participación en delitos. Aunque hay una entrevista donde le preguntan a Trump si conoce a Epstein y él dice algo así como de: sí, lo conozco y es un tipo inteligente y sé que también le gustan las mujeres jóvenes como a mí. Es de qué pensar. El físico Stephen Hawking fue mencionado en documentos judiciales relacionados con visitas a científicos organizados por Epstein. No enfrentó cargos o no existe acusación formal en su contra, pero es bizarro el solo pensarlo. El filósofo Noam Chomsky confirmó haberse reunido con Epstein en años posteriores a su condena inicial, señalando que la reunión fue razones académicas y que no implicaba respaldo alguno, aunque también en correos que se han revelado últimamente entre Chomsky y Epstein, Chomsky le dice cómo defenderse del escrutinio público. Elon Musk ha declarado que se reunió brevemente con Epstein por recomendación de terceros y posteriormente afirmó que cortó cualquier vínculo al percibir comportamientos cuestionables. Del lado de las víctimas, el nombre de Virginia Giuffre fue central. Ella denunció públicamente haber sido reclutada siendo menor de edad y haber sido abusada.
Su testimonio fue clave en los procesos judiciales contra Ghislaine Maxwell. En México, no existen cargos ni procesos judiciales que vinculen formalmente a Carlos Salinas de Gortari o a Ricardo Salinas Pliego, mucho menos en delitos relacionados con Epstein, pero tampoco hay acusaciones formales en cortes estadounidenses contra figuras empresariales o políticas mexicanas derivadas al caso. Las menciones en debates públicos han sido mayormente especulativas o relacionadas con el análisis de redes internacionales de poder, pero sin imputaciones judiciales. Aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente inquietante. No estamos hablando de culpabilidad probada, estamos hablando de proximidad, fotografías, reuniones, agendas compartidas. Epstein logró algo aterrador: moverse entre las élites globales mientras paralelamente era acusado de delitos graves. La lección no es señalar sin pruebas, es preguntarnos cómo funcionan las redes de influencia, cómo el poder crea vínculos cerrados donde la reputación puede ser blindaje hasta que deja de serlo. Aquí te dejo una duda. ¿Crees que el simple hecho de haber tenido relación social con Epstein debería tener consecuencias públicas permanentes? ¿O la línea entre el contacto social y responsabilidad moral es más compleja de lo que parece? Ahora dime, si el dinero puede comprar silencio, si el poder puede atravesar la verdad, ¿cuántas historias como esta nunca llegan a salir a la luz? El caso de Jeffrey Epstein no terminó con una condena, no terminó con una muerte, terminó convirtiéndose en una sombra permanente para las élites, sobre la justicia y sobre nuestra confianza en el sistema, porque el verdadero terror no siempre grita. A veces firma contratos, a veces parece que solamente está fotografiado. En esas fotografías sonrientes, a veces vuela en aviones privados mientras el mundo no mira. Si este episodio te dejó pensando, cuestionando, inquieto, entonces estás viendo lo que muchos prefieren ignorar. Suscríbete y acompáñame cada viernes a las 9 de la noche en un nuevo episodio con Miedo con Mau, porque aquí no solamente contamos historias, revelamos las sombras que el poder quisiera mantener oscuras. Nos vemos en la oscuridad y que tengas dulces pesadillas.